Personas observadas. Existen personas cuya mayor influencia consiste en no hacer nada. No buscan convencer, no necesitan responder, no organizan estrategias para permanecer presentes en la vida de nadie. Simplemente continúan viviendo. Y sin embargo, esa continuidad silenciosa produce a veces efectos más profundos que cualquier enfrentamiento abierto. Durante mucho tiempo creímos que el poder se ejercía mediante la acción. Imaginábamos la influencia como una fuerza visible, alguien que persuade, que domina, que impone una voluntad sobre otra. Incluso el conflicto parecía necesitar gestos reconocibles. Había discusiones, declaraciones, amenazas, reconciliaciones. Todo ocurría en la superficie de los acontecimientos. La vida contemporánea modificó esa lógica. Hoy muchas de las fuerzas que organizan nuestras relaciones ya no actúan de manera frontal. Operan desde una distancia extraña, desde una presencia que rara vez interviene de forma explícita y que, sin embargo, continúa alterando la conducta de quienes todavía la observan. Quizás las guerras actuales no se parezcan a las guerras. Quizás se parezcan más a dos edificios enfrentados durante la noche. En uno de ellos alguien enciende una lámpara. En el otro, sin que exista una palabra de por medio, alguien decide correr una cortina. Nadie habló, nadie atacó, pero algo ocurrió. Existe una forma de presencia que no necesita manifestarse para producir consecuencias. Alcanza con permanecer disponible dentro de la imaginación de otro. Esa es, probablemente, una de las transformaciones más silenciosas de nuestra época. Durante siglos, pensamos la distancia como una forma de ausencia. Si dos personas dejaban de verse, suponíamos que el vínculo comenzaba lentamente a extinguirse. La separación implicaba también una disminución progresiva de la influencia mutua. El tiempo hacía su trabajo, la memoria perdía intensidad, cada uno seguía su camino. Hoy esa secuencia parece haberse alterado. La distancia ya no garantiza el olvido, muchas veces ni siquiera garantiza el silencio, porque el silencio también puede estar lleno de actividad. Hay personas que llevan años sin dirigirse una palabra y, sin embargo, continúan organizando parte de su existencia alrededor de la presencia imaginaria del otro. No necesitan conversar. Les alcanza con saber que el otro existe, que sigue publicando fotografías, que cambió de trabajo, que comenzó una relación, que viajó, que desapareció durante algunos días. Cada pequeño dato vuelve a poner en movimiento una maquinaria interpretativa que nunca terminó de detenerse. Resulta curioso que la época describa ese fenómeno utilizando un vocabulario casi inocente. Me apareció. Lo vi de casualidad. El algoritmo me lo mostró. Son frases que intentan convertir una conducta persistente en un accidente, como si la repetición pudiera seguir llamándose casualidad, como si visitar una herida todos los días fuera apenas una forma de pasear por el cuerpo. La curiosidad contemporánea suele presentarse como interés pasajero. Con frecuencia es otra cosa, es la manera elegante que encontró la fijación para no reconocer su propio nombre. Pero reducir todo esto a una simple obsesión individual sería un error. Lo verdaderamente interesante no es que algunas personas observen demasiado. Lo verdaderamente interesante es que todos hemos aprendido a vivir sabiendo que podríamos estar siendo observados. Esa posibilidad modifica la conducta incluso cuando nadie está mirando. Ese es el verdadero triunfo de la mirada contemporánea. No necesita estar presente. Le alcanza con ser posible. Hay un momento en que la vigilancia deja de venir desde afuera y comienza a instalarse dentro de nosotros. A partir de entonces ya no hace falta un espectador concreto. Nosotros mismos empezamos a ocupar su lugar. Antes de publicar una imagen, imaginamos cómo será leída. Antes de tomar una decisión, anticipamos las interpretaciones posibles. Incluso los momentos de mayor intimidad conservan una pequeña conciencia escénica que observa la escena desde afuera. La exposición ya no es un acto, es una atmósfera. Vivimos dentro de ella. Y cuando una atmósfera se vuelve permanente, deja de sentirse como una imposición. Empieza a confundirse con la naturaleza misma de las cosas. Por eso muchas personas creen actuar con absoluta espontaneidad cuando en realidad llevan años dialogando con un público invisible. No se trata necesariamente de falsedad. La actuación más eficaz no es la que engaña a los demás, es la que termina convenciendo a quien la interpreta. Las identidades contemporáneas rara vez se construyen mediante una mentira deliberada. Se forman más bien por repetición. Una pose sostenida durante suficiente tiempo termina adquiriendo la consistencia de un rasgo de personalidad. Una versión cuidadosamente administrada de uno mismo acaba pareciendo la única versión posible.
entonces ocurre algo inesperado. Cuando aparece alguien que ya no parece depender de esa representación permanente, el equilibrio comienza a alterarse. No porque ataque, no porque critique, ni siquiera porque intente diferenciarse, simplemente porque ocupa el espacio de otra manera. Hay personas cuya presencia transmite una sensación difícil de describir. Parecen haber dejado de rendir examen. No sienten la necesidad de explicar constantemente quiénes son. No organizan cada gesto alrededor del efecto que producirá. No desaparecen para generar misterio, ni aparecen para recuperar atención. Habitan su vida con una tranquilidad que resulta desconcertante para quien todavía depende de la reacción ajena para confirmar su propia existencia. Frente a una presencia así, algunos personajes comienzan lentamente a quedarse sin aire, no porque alguien los desenmascare, sino porque descubren, quizá por primera vez, que existe otra forma de estar en el mundo, y esa posibilidad introduce una incomodidad profunda. Cuando toda una identidad fue construida alrededor de la visibilidad, encontrarse con alguien que ya no parece necesitarla obliga a revisar una pregunta incómoda. ¿Cuánto de lo que hago responde realmente a mis deseos y cuánto pertenece todavía a la mirada de otros? No siempre respondemos esa pregunta con honestidad. Con frecuencia respondemos intensificando el personaje. Este es uno de los movimientos más característicos de nuestro tiempo. Cuanto más amenazada se siente una identidad basada en la imagen, más aumenta el volumen de su representación. Más publicaciones, más presencia, más explicaciones, más entusiasmo, más exhibición, más necesidad de demostrar que todo marcha exactamente como debería. Algo parecido ocurre en la naturaleza. Muchos animales expanden el plumaje cuando perciben un peligro. A primera vista parecen más grandes, más fuertes, más seguros. Sin embargo, esa expansión no constituye una demostración de poder, es una respuesta al temor. También nosotros solemos exagerar aquello que sentimos perder. La exageración posee una característica paradójica. Intenta ocultar una fragilidad, pero termina revelándola. Cuanto más necesita alguien demostrar que es feliz, más evidente se vuelve la importancia que adquirió la mirada ajena para sostener esa felicidad. Cuanto más necesita convencer al mundo de su fortaleza, más visible, aparece la posibilidad de un derrumbe. La representación empieza a consumir tanta energía que ya casi no queda espacio para la experiencia misma. Ese es uno de los dramas silenciosos de la vida contemporánea. Muchas personas ya no viven ciertos acontecimientos. Los administran. Una cena deja de ser solamente una cena. También puede convertirse en una imagen. Un viaje deja de ser únicamente un viaje. También funciona como un mensaje. Un nuevo vínculo deja de ser simplemente un encuentro entre dos personas. Empieza a participar de una conversación mucho más amplia, dirigida a destinatarios que ni siquiera están presentes. La experiencia comienza a ser organizada desde su futura interpretación. Y poco a poco la interpretación ocupa el lugar de la experiencia. Quizás por eso la felicidad actual produce con tanta frecuencia una sensación de agotamiento. No porque sea falsa, sino porque necesita ser sostenida por un esfuerzo permanente de representación. Resulta difícil descansar cuando incluso la alegría debe demostrar continuamente que existe. Mientras tanto, las presencias verdaderamente desestabilizadoras continúan siendo las más discretas. No necesitan responder, no necesitan competir, no necesitan recordar que siguen ahí. Su influencia nace precisamente de esa renuncia. No buscan convertirse en el centro de ninguna escena, y sin embargo, terminan ocupando un lugar inesperado dentro de la imaginación ajena. Es una forma de poder muy distinta de la que solemos reconocer. No consiste en controlar a otros, consiste en dejar de organizar la propia vida alrededor de ellos. Paradójicamente, esa independencia suele producir más efectos que cualquier intento deliberado de producirlos. Hay una diferencia decisiva entre querer ser observado y terminar siendo observado. Quien desea desesperadamente la mirada ajena depende de ella. Quien deja de necesitarla permite que la observación ocurra por iniciativa del otro. La diferencia parece pequeña. En realidad, modifica por completo la estructura de la relación, porque ya no existe persecución. Ya no existe estrategia, ya no existe necesidad de convencer, solo permanece una vida que continúa desarrollándose con relativa autonomía, y esa autonomía resulta profundamente inquietante para quienes todavía necesitan convertir cada movimiento en una demostración. Quizás por eso las verdaderas victorias contemporáneas casi nunca producen celebración. Ni siquiera se perciben como victorias.
Simplemente llega un momento en que ciertas personas dejan de invertir energía en sostener una competencia que otros continúan jugando. Desde afuera, el fenómeno resulta casi imperceptible. No hubo una discusión definitiva, no hubo humillación, no hubo revancha, no ocurrió nada que pudiera contarse como un acontecimiento. Y sin embargo, algo cambió. Porque mientras unos siguieron viviendo, otros comenzaron lentamente a reorganizar toda su conducta alrededor de esa persistencia. Entonces aparece una escena que se repite con extraordinaria frecuencia en nuestra época. Personas que oficialmente ya no mantienen ningún vínculo continúan observándose de manera lateral. Ninguna reconoce hacerlo. Ninguna admitiría la importancia que todavía conserva la existencia del otro. Pero ambas modifican pequeños aspectos de su vida en función de una presencia que ya no forma parte de su cotidianidad. La historia terminó. La interpretación no. Quizás esa sea una de las definiciones más precisas de nuestro tiempo. Vivimos menos rodeados de enemigos que de espectadores, y muchas veces nos convertimos en espectadores de personas que creemos haber dejado atrás hace mucho tiempo. Por eso las verdaderas guerras contemporáneas rara vez se libran mediante ataques directos. Se libran alrededor de la interpretación, alrededor de la visibilidad, alrededor de la dificultad para aceptar que algunas presencias ya no nos pertenecen y sin embargo continúan produciendo pensamiento. Tal vez esa sea la forma más sofisticada de permanencia. No permanecer dentro de la vida del otro, permanecer dentro de sus interpretaciones. Porque una persona deja realmente de influir cuando deja de producir preguntas. Y hay presencias que precisamente por no intentar responderlas, continúan acompañándonos durante mucho más tiempo del que cualquiera estaría dispuesto a admitir. Quizás, después de todo, las personas más difíciles de olvidar no sean aquellas que hicieron más ruido. Sean aquellas cuya sola existencia obligó a los demás a empezar a vivir como personas observadas.